Bueno, hoy vamos a ver un nuevo tema, siempre de momentos, pero ahora se trata de momento de un par. Aquí podemos leer dos fuerzas F y menos F que tienen la misma magnitud, líneas de acción paralelas y sentidos opuestos, forman un par. Y la suma de las componentes en cualquier dirección es igual a 0. Pero la suma de los momentos de las dos fuerzas con respecto a un punto dado no es 0. Esas son las características de estas fuerzas. Aquí en la imagen podemos ver dos fuerzas, menos F y F. Las dos están contenidas dentro de un plano. Tienen misma magnitud y sus líneas de acción, que serían esta y esta, son paralelas. Tienen sentidos opuestos de acuerdo a lo que menciona ahí. Entonces este es un par de fuerzas. Y vean que están unidas. Aquí tienen estos dos puntos verdes A y B, que son los puntos de aplicación A de F y B de menos F. Y tenemos a R, que sería el vector que une los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Y también tenemos una distancia D, que esa distancia D es perpendicular a las líneas de acción de las fuerzas. Y es una distancia que va de una línea de acción a otra línea de acción. Y bueno, acá tenemos un ángulo θ que tiene al vector R, que une los puntos de aplicación con referencia a una de las fuerzas. Entonces dice acá que la suma de las componentes en cualquier dirección es igual a 0. Si ustedes suman F más menos F, va a ser 0. Pero si por ejemplo vamos a obtener el momento respecto al punto O, vean que el vector de posición, que ya saben que va de donde calculamos el momento, desde ese punto hasta donde está aplicada la fuerza, pues no es el mismo para F. Su vector de posición es RA, que vean que es un poco más corto en este ejemplo, y el vector de posición RB para la fuerza de menos F es todavía más largo. Entonces, debido a que los vectores de posición no son los mismos, aunque tengamos fuerzas de misma magnitud, aparte de que tienen sentido opuesto, pues no vamos a obtener, esa no nos va a producir el mismo momento respecto a este punto que esta. Por eso les menciona que la suma de los momentos no es 0 y que la suma de estas sí es 0. Entonces, esos momentos se pueden sumar, y cuando ustedes vean una M solita sin la O o sin la OL, quiere decir que es un momento de un par. La fórmula pues prácticamente es la misma, pero el significado de R no es el mismo. Para momento respecto a un punto, hemos utilizado la fuerza por su vector de posición. Para momento de un par, ese vector de posición en realidad es el vector que une los puntos de aplicación de las dos fuerzas, que es esta R que les mencionaba, y que se obtiene de
la diferencia del vector de posición de un punto de aplicación menos el vector de posición del otro. Así que aquí tenemos esa R. Es algo diferente el significado en comparación a momento respecto a un punto. Y ya como magnitud del momento de ese par que se produce por ese par de fuerzas, se obtiene por la fórmula M igual a R, que ya saben que es el vector que une los puntos de aplicación de las dos fuerzas, por F, y seno de teta, pues al tener esto vamos a obtener esta distancia. Por eso es que R seno de teta se vuelve D, y la magnitud del momento entonces es fuerza por distancia. El detalle aquí con los momentos de pares es que aunque tenemos dos fuerzas, se considera nada más como la magnitud, independientemente de que haya dos fuerzas con sentido opuesto. Entonces, nada más se multiplica la magnitud que tienen las dos fuerzas porque es la misma. Por ejemplo, si esta F fuera 20 newtons y esta menos 20 newtons, para obtener la magnitud solo vamos a multiplicar 20 newtons, no 20 newtons o no 40 newtons o no 20 newtons por una distancia más otros 20 newtons por otra distancia, no, sino que solamente sería la magnitud, digamos que tienen las dos y que es la misma aunque sean sentidos opuestos. Entonces, si por ejemplo esta es 20 newtons y menos 20 newtons, la operación que vamos a hacer es 20 newtons por su distancia, que ya saben que es perpendicular a las líneas de acción de las fuerzas. Bueno, aquí por ejemplo podemos apreciar en la figura un par de fuerzas. Sus líneas de acción, como tienen las características, son paralelas. Aquí su distancia es perpendicular, o sea, aquí hay 90 grados, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Hay 90 grados respecto de la línea de acción de las fuerzas. Esa es la distancia que las separa. Aquí, si hiciéramos esta operación, como magnitud serían 20 libras por 6. Solo para ejemplificar, 20 libras por 6 pulgadas me va a dar 120 libras pulgadas. En este mismo cuerpo rígido, podemos aplicar estas dos fuerzas de 30 libras, misma magnitud, sentidos opuestos, líneas de acción paralela, distancia entre las líneas de acción de 4 pulgadas. Si ustedes multiplicaran, tenemos para la magnitud serían 30 libras por 4 pulgadas. Vamos a tener también 120 libras pulgada. Entonces, entre estos dos fuerzas, entre este par y este par, vean que no tienen la misma magnitud, están aplicadas en diferente punto del mismo cuerpo rígido, sin embargo producen el mismo momento. El momento siempre va a ser perpendicular al plano en el que están contenidas esos pares de fuerza. Entonces producen el mismo momento. Si queremos checar acá, por ejemplo, ya sabemos que 30 por 4 pulgadas pues son los 120 libras pulgadas, solo que aquí están aplicadas arriba, su distancia es la misma, su magnitud es la misma. Entonces cada uno de estos pares de fuerza, al producir el mismo efecto, en este caso sería un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj de este cuerpo, está produciendo el mismo momento,
está causando el mismo efecto. Entonces, a estos sistemas en los que hay pares de fuerzas que producen el mismo efecto se les llama pares equivalentes. Y esto se puede dar a partir de estos 5 puntos. Se pueden reemplazar dos fuerzas que actúan sobre la misma partícula por su resultante. Se pueden descomponer una fuerza en sus dos componentes. Ya aquí, ¿qué está sucediendo? En la primera, estas dos fuerzas van a producir el mismo efecto que su suma, que en este caso sería la resultante. En el caso de una fuerza que se descompone, sus componentes van a producir el mismo efecto que esa sola fuerza. Luego acá tenemos el tercero, cancelar dos fuerzas iguales y opuestas que actúan sobre la misma partícula. Después, unir a la misma partícula dos fuerzas iguales y opuestas, como en estos casos. Y por último, mover una fuerza a lo largo de su línea de acción. Por ejemplo, si se descompone el coche y trazan una línea imaginaria de una defensa a la otra, si ustedes, no sé, van a empujar el coche con una fuerza de 30 libras, el coche se va a mover hacia adelante. Pero si manteniendo esa misma línea de acción que une las dos defensas, se cambian a la defensa delantera y lo jalan con esas 30 libras, van a tener esa misma línea de acción, va a tener diferente punto de aplicación, pero como tiene misma magnitud y mismo sentido, va a producir el mismo efecto de mover el coche hacia adelante, ya sea empujando la defensa trasera o jalando la defensa delantera. A eso se refiere el último punto. ¿Sí? Entonces, pues ya saben que son momentos de un par y pares equivalentes.